Buenas noches, ingeniero. Hola Fabricio, buenas noches. Espero estés muy bien. Damos unos minutos para poder iniciar. Ok, Muy bien, Fabricio, vamos a continuar con nuestra clase en el proyecto donde le estamos implementando la clase anterior.
Nos habíamos quedado colocando el formato respectivo dentro de las visualizaciones de barras apiladas y columnas apiladas, ¿cierto? Como estas dos visualizaciones tienen el mismo tipo de formato, la misma estructura, pues simplemente va a copiar todas las características que tiene o que hemos editado de esta visualización. Y por otro lado tenemos nuestra visualización de anillo, en la cual también nosotros podríamos copiar el mismo formato que tenemos dentro de nuestra visualización de columnas apiladas. Sin embargo, algunos de los formatos va a copiarlos y otros no. Bueno, otros tiene otros formatos esta visualización, por lo tanto no se va a ver afectado y hay que configurarlo directamente dentro del formato de esta visualización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar esta visualización de columnas apiladas y nos vamos a dirigir a la herramienta de inicio y vamos a copiar el formato correspondiente, ¿no? Copiar formato. Y vamos a seleccionar nuestra visualización de anillo. Muy bien, ya tenemos allí nuestra visualización de anillo, en la cual pues nosotros observamos que existen algunas configuraciones pendientes que como no se encuentran dentro de esta visualización de columnas, pues no se han podido configurar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la visualización de anillo y nos vamos a dirigir al formato de esta misma visualización. Muy bien. Visualización. Y nos dirigimos al apartado del formato donde encontramos aquí el formato del objeto visual. Seleccionamos y tenemos aquí la columna de general donde vamos a encontrar lo que ya está configurado como es el borde, la fuente, el tipo de fuente, el fondo y también el color de la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que falta configurar aquí dentro de esta visualización? Tenemos que configurar el objeto visual, ¿sí? Vamos a configurar el objeto visual. Y para ello vamos a seleccionar nosotros la leyenda, que es uno de los apartados que ya se ha configurado. Sin embargo, quizá nosotros quisiéramos colocarlo en alguna otra ubicación diferente a la que hemos colocado en los anteriores gráficos o visualizaciones, ¿no? En esta ocasión se encuentra arriba en el centro, también lo podemos colocar abajo en el centro, ¿no? Y luego vamos a la configuración de los segmentos. Aquí nosotros ya tenemos unos colores predeterminados de acuerdo al tema que nosotros hemos elegido para poder configurar nuestro reporte, ¿correcto? Muy bien, tenemos aquí la etiqueta de detalles, la cual se encuentra actualmente deshabilitada, que es una de las herramientas que no pertenece a ninguna otra visualización. Es por ello que esta está totalmente desactivada, ¿cierto? Está totalmente desactivada y nosotros tenemos que activarla para poder configurarlo. Entonces vamos a activarla. Muy bien. Una vez que activamos esta herramienta, nos damos cuenta, o este formato, que ya se colocan o se puede visualizar en cada una de las porciones de este anillo, se puede visualizar la cantidad, ¿no? Que corresponde por cada uno y también se puede observar el porcentaje, que es un extra que se puede observar. Pero sin embargo, no solamente podemos observar esa visualización, perdón, esos detalles, también nosotros podríamos configurar para de repente quitar alguno de ellos o incluso incrementar el nombre de la categoría. Esto lo vamos a configurar aquí. Tenemos opciones, ¿no? Por ejemplo, la posición, que en este caso es externa, pero nosotros también podríamos colocarle interna, ¿no? Podríamos colocar en la posición interna.
que se vería de esta manera y como la posición donde se encuentra nuestro gráfico de anillos quizás es muy pequeña, se vería un poco saturado, ¿no? Pero eso ya depende del criterio de cada uno de ustedes, donde les parece más adecuado para el análisis que van a realizar dentro de esta visualización. Entonces, ustedes van a tener que configurarlo allí, ¿no? En este caso le he colocado interna, ¿no? Preferencia fuera, por ejemplo, preferencia dentro, que sería allí. Muy bien. Por mi parte lo voy a dejar en la parte externa, ¿sí? Voy a dejarlo en la parte externa. ¿Qué más tenemos por aquí? El contenido de la etiqueta, en la cual nosotros vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos que se muestre dentro de esa visualización. Que tenemos allí la categoría que viene a ser el nombre, ¿no? Prácticamente el nombre de la que se muestra en la etiqueta, eso sería la categoría, ¿no? Eso vendría a ser la categoría. Vamos a observar cada uno de ellos para ver cuáles son los cambios que se van a realizar. Selecciono categoría y me está mostrando ya los nombres de cada una de las porciones o de las regiones, que en este caso es Japón, Norteamérica, Europa y otros, ¿cierto? Vamos a ir observando las demás. Por ejemplo, tenemos valor de los datos, ¿sí? Valor de los datos. Y vamos a poder observar lo que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí 1284, ¿no? 1284, tenemos por acá 788,000 y eso corresponde al valor de los datos. También podemos colocar solamente el porcentaje del total. Bien, allí tenemos el porcentaje del total, que también sería una forma más adecuada de mostrar nuestra información. Por otra parte, tenemos la categoría, el valor de los datos, por ejemplo, categoría y valor de los datos, ¿no? Donde se está mostrando el nombre más la cantidad por cada una de las porciones. Y luego tenemos el valor de los datos más el porcentaje del total, ¿no? El valor de los datos más el porcentaje del total. Que esto sería tal cual lo dejaríamos nosotros para poder visualizar la información, ¿no? Netamente numérica. Y aquí tenemos una opción más que son los valores que vamos a configurar. Como nosotros estamos trabajando con la fuente Arial, entonces vamos a seleccionar Arial. Y además, si ustedes gustan, van a poder incrementar el tamaño de la información o de los datos que se encuentran allí. Y le vamos a dejar con un tamaño de 10. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar el color y le vamos a colocar un color azul. ¿Sí? Un color azul. Ahí está. Y luego tenemos mostrar unidades, vamos a colocarle ninguno, porque si ustedes observan, la información se muestra incompleta, ¿no? Si es que es muy pequeño el espacio, de repente le disminuyen a 8 o ampliamos un poco más, ¿sí? Ampliamos un poco más nuestras gráficas para poder incrementar el monto que se va a apreciar allí porque sale pues en puntos suspensivos, ¿no? De repente podríamos disminuir un poco más esta visualización y esta visualización de anillo podríamos ampliarlo para que se pueda visualizar mucho mejor la información. Luego vamos dándole forma, claro, vamos disminuyendo algunos gráficos también para poder visualizarlos mejor. Por ejemplo, allí nuestra visualización de tabla podemos reducirla y podemos mover esta visualización de barras y esta visualización la ampliaríamos un poco más. De esta manera quedaría. Muy bien, entonces tenemos ya aquí
el formato de la etiqueta de detalles, ¿no? Estábamos en los valores configurando los colores y también las unidades que se van a mostrar. Aquí es ninguno, pero se encontraba como miles, que se observaría de esta manera, que no es un dato de repente un poco tan completo como querrían ustedes darle lectura a esta porción de este gráfico de anillos. Sin embargo, considero que es preferible que ustedes coloquen ninguno para que pueda leerse el dato completo, ¿sí? El dato completo que se va a mostrar en la visualización. Muy bien, entonces ya hemos configurado aquí nuestra visualización de gráfico de anillos y vamos a continuar con la visualización de tarjeta, ¿no? Aquí tenemos nosotros un monto total acerca de las ventas en millones que se ha realizado dentro de esta fuente. Tenemos aquí, podemos copiar también el formato de cualquier otra visualización para que capte, por ejemplo, el borde, ¿no? El fondo y lo coloque dentro de la visualización de tarjeta. Lo demás lo vamos a ir configurando con respecto a las propias, a los propios formatos que contiene esta tarjeta. Entonces vamos a seleccionar cualquier visualización, ¿sí? Puede ser la visualización de barras, de tabla. ¿Por qué? Porque vamos a copiar el mismo formato finalmente. Así que nos dirigimos a la opción inicio, copiar formato. Y vamos a seleccionar la herramienta, vamos a seleccionar la visualización ventas en millones por región. Y lo vamos a colocar en nuestra tarjeta, ¿cierto? La cual que ha podido captar simplemente el borde, ¿no? El borde, que es lo que contiene también esa visualización. Si nos damos cuenta nosotros, este gráfico también tiene las dos columnas y en general ha tomado el borde que se encuentra dentro de los efectos. Como tiene otras configuraciones diferentes, entonces nosotros vamos a tener que configurar directamente la información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí leyenda, pero no es la leyenda que se encuentra, perdón, tenemos aquí valor de globo y dentro del valor de globo se refiere a lo que se encuentra aquí donde dice 8.82 mil, ¿sí? Para que se muestre todo el dato completo y no así como lo estamos observando, recuerden que en cualquier configuración tienen que buscar la herramienta que dice mostrar unidades y vamos a colocarlo no en automático, sino en ninguno para que se pueda mostrar el dato completo que figura allí. Muy bien, entonces el dato completo son 8.815.58. Bien, entonces es una información que se ve o se aprecia mucho mejor o se lee mucho mejor cuando ustedes lo configuran con ninguno para que se pueda mostrar completo el valor que debe figurar en nuestra tarjeta, ¿no? En este caso, el valor de todas las ventas que nosotros tenemos. La fuente vamos a editarla porque es una herramienta que no contiene las demás visualizaciones, por lo tanto no copió el formato correspondiente, así que ya sabemos que estamos trabajando con la fuente Arial y vamos a seleccionar Arial aquí. Ya está. Selecciono Arial y el color voy a colocar aquí un color blanco, ¿sí? Un color blanco. Colocamos un color blanco a la fuente. Muy bien, aparentemente allí no se observa, ¿cierto? Pero ¿qué hay que hacer? Vamos a tener que colocarle un fondo de otro color, un color oscuro o el color azul con el que ya estamos trabajando, para que se pueda observar el color de la fuente que hemos cambiado, que en este caso es el color blanco. Donde configuramos el fondo de la visualización de tarjeta en la columna general, vamos a efectos,
Y tenemos aquí el fondo, que en esta ocasión es blanco, así que le vamos a colocar el azul con el que estamos trabajando, que es el número 13153B. ¿Sí? 13153B. Y allí ustedes pueden observar que efectivamente ya realizó el cambio del fondo y ya se puede visualizar los números, ¿no?, que contiene el globo, el cual ya hemos configurado nosotros. Muy bien, vamos ahora a disminuir o a minimizar el valor de globo y nos dirigimos a la herramienta de etiqueta de categorías. ¿Cuál es esta herramienta o qué es lo que afecta dentro de la tarjeta de esta herramienta? Estas letras que aparecen o se muestran aquí, donde indica ventas en millones. Ventas millones. ¿Sí? Ventas millones. Muy bien, entonces ahí tenemos ventas millones y vamos a editar también el tipo de fuente. Vamos a colocarle la fuente con la cual estamos trabajando, que sería la fuente Arial. Muy bien. Ahí está ya la fuente Arial. Y vamos a cambiarle el color por un color blanco también para que se pueda observar ventas en millones. Si es que ustedes quisieran dejarlo allí, la etiqueta, ¿no? Si quizá no desean mostrar ventas en millones, fácilmente desactivamos la opción y ya solo quedaría el monto total acerca de las ventas, ¿no? Pero de repente alguien quiere dejarlo para que se muestre qué es lo que de repente está informando dentro de esa tarjeta. Así que lo podemos activar y quedaría de esta manera. Muy bien. Entonces, así nuestro reporte ya va tomando forma, ¿sí? Ya se observa un reporte más ordenado, más estructurado, que nosotros ya poco a poco vamos a darle el formato correspondiente. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta? No, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Nos falta ya poder editar muy bien, Gustavo. Nos falta editar la parte superior en la cual nosotros tendríamos que colocar un título y además tenemos nuestros filtros en los cuales también vamos a aplicar cierto formato, ¿no? Para que se muestre de una forma mucho más de repente llamativa dentro de este reporte. Lo que vamos a hacer aquí en la parte superior es insertar una forma. ¿Cómo insertamos la forma? Damos clic en el menú Insertar. ¿Sí? Damos clic en el menú Insertar y nos dirigimos al apartado de Elementos. Dentro de Elementos encontramos Formas y vamos a seleccionar el rectángulo. Seleccionamos el rectángulo. Y vamos a colocarlo en la parte superior de tal manera que se observe, ¿no? Se observe en esa parte que justamente nos faltaría por cubrir. Muy bien, allí lo tenemos. Vamos a bajar un poco estas visualizaciones para poder tener un poco más de espacio en las visualizaciones que tenemos, bueno, en la forma que estamos incorporando en la parte superior. Ahí está. Esta visualización o esta forma que acabamos de incorporar, ¿no? También tiene un formato correspondiente que nosotros podemos editar, ¿sí? Y lo vamos a hacer para poder mostrar los datos que hemos cubierto, en este caso, los gráficos de segmentación de datos, ¿sí? En este caso, los gráficos de segmentación de datos.
Muy bien. Entonces tenemos aquí en el panel de formato de la forma, nosotros contamos con general. Igual tenemos general y tenemos forma. Aquí dentro de esta columna de forma podemos nosotros cambiar la forma. En este caso seleccionamos el rectángulo, que sí lo vamos a dejar. Y además podemos, por ejemplo, redondear un poco las esquinas, ¿no? Mucho, por ejemplo, ahí está en 100% redondo en la parte de los costados. O de repente pueden redondearlo un poco, no mucho. Bien, eso es con respecto a la forma. Y luego tenemos, por otra parte, con respecto a la rotación, que esta sí se va a mantener. Sí la vamos a mantener. ¿Por qué? Porque no queremos rotarlo, queremos mantenerlo tal y cual se está mostrando. Y por otro lado tenemos el estilo. Bien, dentro del estilo nosotros vamos a poder observar el color lo vamos a dejar tal cual, porque está tomando este azul que nosotros bueno, era un azul parecido, un poco más claro de acuerdo al tema, y podemos cambiarlo al azul que nosotros estamos utilizando. Pero como este azul está muy oscuro, vamos a colocarle un poco más de transparencia. ¿Sí? Vamos a colocarle un poco más de transparencia y de repente quedaría allí, ¿no? Un poco de transparencia quedaría de esta forma nuestra forma con este color. ¿Qué más vamos a aplicarle aquí? El borde. Actualmente está activo el borde, sin embargo, tenemos el ancho de 1 y en este borde le vamos a colocar un tamaño de 3 o incluso de 4 para que se pueda observar mucho mejor nuestro borde, ¿no? Yo creo que con un ancho de 3 puede quedar perfecto. Lo dejamos con un ancho de 3. Muy bien. Y luego vamos a minimizar borde, el relleno también, porque ya lo hemos colocado. El texto no, porque no vamos a colocar ningún texto y tampoco vamos a incorporar ninguna sombra, ¿no? Por lo tanto, lo dejamos así. El iluminado también, ¿no? No le vamos a colocar ningún iluminado. Listo. Ahora que ya nosotros tenemos este fondo prácticamente para poder colocar nuestro título y también nuestra segmentación de datos, que son todos los gráficos de filtro que tenemos en la parte superior. Si se dan cuenta, ustedes no pueden manipular aún estos pequeños esta segmentación, aún no la pueden manipular. ¿Por qué? Porque están debajo de la forma. Si ustedes pueden observar ahora mismo los filtros, es porque se ha colocado una transparencia a esta forma, pero no se pueden utilizar o hacer uso de los filtros. ¿Por qué? Porque siguen estando detrás de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a seleccionar, ¿sí? Vamos a seleccionar la forma y una vez que nosotros damos clic en la forma, nos muestra una pestaña adicional que dice formato. Tenemos una pestaña que indica formato, ¿sí? Formato. Muy bien. Aquí donde dice formato damos clic. Damos clic en formato. Aquí observamos donde se encuentra en formato debajo dos opciones. Una indica traer hacia adelante, que es lo que nosotros no queremos. Y tenemos una opción más que dice enviar atrás. Esta opción sí la necesitamos porque efectivamente lo que necesitamos aquí dentro de este reporte es enviar esta forma que está encima de nuestros gráficos hacia atrás. ¿Qué hacemos? Podemos aplicar dos opciones aquí. Tenemos una de ellas que dice enviar atrás y la otra indica enviar al fondo, ¿no? Enviar al fondo significa que tendría que
enviarse atrás de todas las visualizaciones que se encuentren debajo de ella. Y la otra, que se encuentra en la parte superior, que indica enviar atrás, significa que tendríamos que, o tendría que irse atrás una por una de las visualizaciones conforme vayamos dando clic. Por ejemplo, voy a hacer la prueba. Doy un clic en enviar atrás y se dan cuenta la forma envió hacia atrás de un gráfico. Ahora yo ya puedo utilizar el gráfico de año, ¿cierto? De región, si luego sigo dando enviar atrás, ahora género ya está adelante. Nuevamente doy clic allí y plataforma ya se está colocando delante. En editorial también ya se está colocando delante. Y por último tenemos el año. Entonces eso quiere decir que nuestra forma ya se colocó atrás de todas las visualizaciones, ¿no? Atrás de todas las visualizaciones o de todos los gráficos que se encontraban en la parte de atrás, ¿no? De esta visualización. Muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a tener que seleccionar uno de los gráficos de segmentación de datos para poder aplicarle el formato respectivo y luego vamos a ir copiando cada uno de ellos, ¿sí? Seleccionen, por favor, una segmentación. Van a seleccionar una segmentación. Y luego vamos al apartado de dar formato al objeto visual. Muy bien. Una vez que seleccionamos dar formato a su objeto visual, vamos a objeto visual y tenemos tres configuraciones. Configuración de la segmentación, encabezado de la segmentación o de segmentación y los valores. Entonces, este gráfico, por ejemplo, tiene una estructura distinta o diferente al resto de visualizaciones. Vamos a observar que contiene configuración de la segmentación. Y una de ellas es el apartado de buscar, que está desactivado. ¿Qué quiere decir buscar? Por ejemplo, si nosotros dentro de este gráfico de segmentación queremos realizar la búsqueda, ¿no? Y tenemos demasiados datos, por ejemplo, aquí son demasiados años y no queremos estar deslizando nuestra barra, tenemos que colocar o activar la opción de buscar para que nos permita digitar el año, en este caso que querríamos buscar dentro de este filtro, ¿no? Así que lo vamos a activar. Bien, lo vamos a activar y ya se encuentra aquí la herramienta activa, ¿no? Muy bien, para esto sirve entonces esta configuración de la segmentación. Luego contamos con el encabezado de la segmentación. Y tenemos allí encabezado de la segmentación. Muy bien. Aquí en el encabezado nos dice año, que este sí lo vamos a dejar tal cual. Año, y la fuente sí vamos a editarlo porque recuerden que estamos trabajando con la fuente Arial. Muy bien, ahí está seleccionada ya la fuente Arial y vamos a colocar el color de la fuente, que es el azul con el cual estamos trabajando ya nosotros. Muy bien, entonces ya hemos podido editar el texto. Ahora vamos a editar el borde, ¿sí? El borde vamos a editarlo. Y aquí dentro del borde nosotros podemos incluir un borde en la parte superior, en la parte inferior, ¿no? Observen, está una línea en la parte superior del título, del encabezado, otra línea en la parte inferior, otra línea a la izquierda y otra a la derecha. Estamos hablando únicamente del título, ¿no? Del texto del título de esta segmentación. Pero si no gustan colocar ese pequeño borde, pues simplemente desactivamos
¿no? Desactivamos cada una de estas opciones, o de repente solo quieren mantener el inferior a modo de una línea, también lo pueden dejar, ¿no? Puede ser para que sirva como un separador allí, ¿no? Hay que dejar esta línea inferior para que se muestre quizá como un separador. Tenemos el color, ¿no? Que vamos a seguir utilizando los colores que ya se han venido utilizando a lo largo de todo el reporte. Tenemos el ancho, ¿sí? El ancho de la línea, y acabo de colocar un ancho de 2, podemos colocarle un ancho de 3 también, ¿no? Depende también nuestro gusto. Puede ser hasta 10, que sería o quedaría de esta manera. Muy bien, vamos a disminuir. Le dejamos en un ancho de 2, ¿sí? Un ancho de 2. Muy bien, entonces disminuyo aquí en el borde para poder ver las demás opciones, y ahora tengo la opción del fondo. Actualmente el fondo está de color blanco, ¿no? El fondo lo dejamos tal cual. Y por último vamos a los valores, ¿sí? Nos ubicamos en los valores y vamos a colocar los valores. Es todo lo que tenemos aquí donde dice todas, en este caso los años, ¿no? Es lo que vamos a editar a continuación. Vamos a colocar en la fuente el tipo, que sería Arial, porque es el tipo de fuente con la cual nosotros estamos ya realizando nuestro cuadro de mando. Muy bien, ahí está Arial. Y contamos con un color de fuente que también será el mismo color 13153B que estamos utilizando para poder colocar en todas o la mayoría de nuestras visualizaciones. Así que selecciono voy a seleccionar ese color. Bien, ese color de fuente. Bien, entonces ya hemos configurado aquí los valores. El espaciado puede ser 4. Sí, lo dejamos allí. Tenemos borde, ¿no? También para poder colocar, por ejemplo, allí en la parte inferior, superior, ¿no? En todos los espacios donde ustedes quisieran observar. Y nos quedaría de esta manera, un poco para separar quizá y poder seleccionar cada uno de ellos, ¿no? Entonces se vería de esta manera. Vamos a dejarlo así para que se vea un poco más llamativo, ¿no? El ancho de la línea está en 2, pero pueden disminuirlo a 1 y se vería de esta manera, un poco más delgado, ¿sí? Pero lo dejamos en 2. Lo dejamos en 2. Y el mismo color que estamos utilizando, ¿no? Muy bien. Eso es con respecto al borde. ¿Qué más tenemos dentro de valores? El fondo. El fondo se encuentra de color blanco. Si gustan lo dejan de color blanco, de repente le pueden colocar otro color y se vería de esta manera, azul, por ejemplo, el color que acabo de seleccionar. O en todo caso pueden dejarlo en el color que ya se encontraba allí, ¿no? Recientemente. Muy bien. Ahora sí, vamos a seleccionar general y nos vamos a dirigir a efectos. Y vamos a quitar el fondo con el cual estamos trabajando nosotros. Quitamos el fondo. Y tenemos borde visual que no le vamos a aplicar. ¿Para qué? Para que se pueda observar de esta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a colocarle un color diferente al fondo para que logre verse de acuerdo a los digamos, al tema que nosotros hemos elegido, ¿no? Que ya hemos venido eligiendo anteriormente. Entonces podríamos observarlo de esta manera. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo ustedes? Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si las demás visualizaciones se parecen?
copiar y pegar el formato. Muy bien, copiar y pegar el formato, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a seleccionar nosotros el formato que se aplicó aquí, seleccionando la visualización y nos vamos a la pestaña Inicio, copiar formato. Muy bien, vamos a seleccionar copiar formato y nos dirigimos a la siguiente visualización para que pueda pegar el formato que corresponde. ¿Sí? Damos clic allí y ya está, ya se copió el formato. Y vamos a realizar lo mismo para cada una de las visualizaciones. Copiamos el formato y colocamos, por ejemplo, aquí en plataforma, luego en género y por último a editorial. ¿Sí? Por último a editorial. ¿Estamos? ¿Dónde tenemos un error allí? ¿Dónde existe un error? Creo que en la segunda segmentación que dice año, coma, región. Muy bien, dice año, coma, región. Entonces aquí nada más debería ser región. Vamos a seleccionar la visualización y luego vamos a dirigirnos a general a objeto visual para poder reemplazar o quitar el texto que se encuentra en el título, que es año, coma, ¿no? Solamente debe mostrarse región. Y ya nos quedaría, ya nos va quedando nuestro reporte, ¿sí? Ya va quedando más entendible, limpio, ordenado. ¿Qué más falta? Colocarle simplemente un título, ¿no? Así que para poder colocarle o agregar un texto en este pequeño espacio que hemos dejado para poder agregar este título, vamos a utilizar la herramienta de cuadro de texto. Aquí tenemos una herramienta que dice cuadro de texto. Muy bien, ahí está, cuadro de texto. Y vamos a colocarlo o ubicar este gráfico, esta forma, ¿no? Del texto dentro del espacio que aún nos queda disponible para agregar precisamente el texto que queremos colocar. Y vamos a colocar venta de videojuegos. Venta de videojuegos. Muy bien, seleccionamos allí. Colocamos un tamaño un poco más grande para que pueda ocupar todo el espacio que tenemos disponible, ¿no? ¿Qué más? Vamos a cambiar el tipo de fuente por Arial. Vamos a colocar un color azul con el que estamos trabajando, el más oscuro, el 13153. Además, vamos a colocar o a incorporar negrita y al centro, ¿sí? Al centro. Colocamos al centro o lo alineamos al centro, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos allí el color también, ¿no? Ya les dije que vamos a utilizar este color. Y luego pues simplemente toca poder colocarlo en el centro. Allí más o menos, que ocupe un espacio prudente.
Y como se está observando un fondo detrás, el fondo blanco, eso sí tenemos que configurarlo en el respectivo formato del cuadro de texto, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Recuerden que el cuadro de texto solo contiene una columna y esta es general. Y vamos a seleccionar efectos. Selecciono efectos. El fondo y el color del fondo, si ustedes observan, está de color blanco, pero yo no le voy a colocar de color blanco, voy a colocarle 100% transparencia para que no se observe el fondo de las letras que indica venta de videojuegos. Le colocamos 100% transparencia. Y ya se vería de esta manera nuestro reporte. Y vamos a incorporar algo más, una forma, de tal forma o de tal manera que se separe el título de las segmentaciones. Para ello nos dirigimos a la pestaña que dice insertar. Vamos a la pestaña que dice insertar y vamos a las formas. ¿Sí? Vamos a formas y vamos a encontrar una forma de línea, la cual nosotros vamos a incorporar. Muy bien, aquí está la forma de línea y vamos a realizar la rotación de la forma, ¿no? Vamos a realizar la rotación de la forma de tal manera que se vaya observando, digamos, totalmente vertical, ¿no? Le vamos a colocar 90 grados. Y vamos a colocar esta línea aquí y la vamos a disminuir, ¿no? Para que pueda encajar. Ahí está. Allí quedaría. ¿Qué más contiene esta forma? Un estilo, el color, ¿no? El color que podemos cambiarle, transparencia que no queremos porque queremos que se muestre tal cual, un borde, tiene un texto que no tendría razón de ser, sombra e iluminación. Y muy bien, quedaría ya listo de esta manera nuestro reporte acerca de la venta de videojuegos, ¿no? Este reporte es sencillo, ¿por qué? Porque simplemente hemos trabajado, recuerden, con una única fuente proveniente de un libro de Excel y hemos realizado la respectiva limpieza y transformación dentro de Power Query. Luego de ello hemos venido ya a realizar nuestro reporte. Lo que correspondería es el modelado de datos, pero recuerden que como es una única visualización, entonces nosotros no tendríamos por qué realizar el modelado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está allí listo. Al modelado también se le llama la configuración que nosotros podríamos realizar dentro de la tabla, que de repente podría ser ocultar algún tipo de campo, pero en esta ocasión nosotros no vamos a ocultar ningún campo porque todos los campos son necesarios dentro del reporte, ya que los vamos a utilizar en su totalidad dentro de cada uno de los gráficos, ¿no? Entonces ya hemos incorporado cada uno de los objetivos que solicitaba este proyecto y ya hemos culminado de implementarlo. Claro, dándole nuestro toque personal a cada uno de los gráficos y configurando sus colores. Si los colores no son de su agrado, ustedes también podrían realizar su propia configuración con los colores que más les guste. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Una vez que nosotros ya tenemos un reporte listo y terminado, pues ya puede utilizarlo la o las personas que van a realizar el correcto análisis de la información de acuerdo a los KPI, a los objetivos ya de que se están midiendo dentro del área, ¿no? Recuerden que aquí esta segmentación que hemos incorporado en la parte superior son de vital importancia porque nos va a permitir reducir la información al
objetivo que nosotros queremos de repente analizar, ¿no? Digamos que únicamente queremos nosotros, aquí vamos a cambiar porque está año y región, pero no, se modificó a región. Ah, ya es que están los dos, listo. Entonces aquí, por ejemplo, quisiéramos nosotros solamente analizar, por ejemplo, de Norteamérica y de Europa. Así que seleccionamos Norteamérica y también seleccionamos Europa, ¿no? Son dos regiones totalmente diferentes y nosotros queremos analizar la información de estas dos regiones. ¿Qué más? De repente queremos analizarlo por género, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos aquí a la segmentación y vamos a seleccionar alguno de los géneros que más nos llama la atención o más importante es para nosotros. Por ejemplo, shooter, sport, ¿no? Allí tenemos 4 géneros que queremos analizar dentro de estas dos regiones. De repente queremos analizar todas las editoriales, todas las plataformas y de todos los años, ¿no? Podría ser de todos los años. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros nuestro reporte y ya hemos realizado los gráficos porque queremos filtrar por esas categorías, por esas regiones y por esos géneros, entonces tendríamos que realizar la respectiva lectura de cada uno de ellos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, las ventas en los últimos años, desde el año 1980 hasta el año 2017, donde se tiene información dentro de nuestra base de datos, ¿no? Si se dan cuenta dentro de esta visualización, durante los primeros años en los cuales surgió la venta de videojuegos en la base de datos tenemos del año 1980, pues ha ido aumentando o incrementando durante los años de 1996 hasta el año del 2009. Luego del año 2009 las ventas han ido decayendo, ¿sí? Decayendo para ambas regiones de forma bastante acelerada. Por ejemplo, en el año 2017 se reportan unas ventas muy pobres, ¿no? Con respecto al resto de años que no se había podido de repente observar desde el año de 1997. ¿Qué más observamos aquí? Que para estas dos regiones está claro que las ventas de Norteamérica superan a las ventas a las ventas de la región de Europa, ¿no? Una tiene el 63% de ventas y el otro el 36% de las ventas. Esto también se debe a la cantidad de población con la que cuenta cada una de las regiones, ¿no? Porque si de repente queremos hacer un análisis más profundo de por qué Norteamérica supera o lidera la cantidad de ventas, bueno, uno de los motivos podría ser la población, porque es uno de las regiones con mayor población a nivel mundial, o también las estrategias de marketing, o quizá las preferencias de los usuarios o los compradores que hacen uso de estos videojuegos, ¿no? De repente la cultura también, o alguna meta que se hayan propuesto allí y la hayan podido aplicar para poder aumentar las ventas de los videojuegos durante estos años, ¿no? Y que supere también a la de Europa. ¿Qué más tenemos aquí en la parte inferior? Las ventas por plataforma y región. Si nos damos cuenta, durante todos los años con los cuales contamos información dentro de la base de datos, la plataforma que lidera en ventas, ¿no? Juntando todos los años es X360. ¿Sí? Es la plataforma con mayor cantidad de ventas, en la cual también podemos observar que tenemos la región Europa y la región Norteamérica, donde Norteamérica pues también supera en cantidad de ventas con respecto a Europa, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, el total en toda la barra es 648 y el total, por ejemplo, de Norteamérica es 434 y en Europa tenemos 214, ¿cierto?
¿Qué más? Hemos podido hacer los filtros de acuerdo a los géneros que más nos interesa, saber cómo han ido las ventas, que en este caso son 4. Uno de ellos es acción, que está liderando también en las ventas. Eso significa que en estas 2 regiones, como ya habíamos observado antes de hacer el filtro, acción es uno de los géneros que más ventas tiene en estas 2 regiones, ¿no? Más ventas de videojuegos. Eso también se debe a las preferencias de cada uno de los jugadores. Si queremos ver más allá de qué juegos son los que consumen las personas, pues entramos a tallar a nuestra tabla donde vamos a poder observar a detalle cuáles son los videojuegos, por ejemplo, de acción, ¿no? Todos estos son de acción porque acabo de seleccionar acción. Entonces, aquí en nuestra tabla queremos saber cuál es el género, perdón, cuál es el videojuego de este género que más ventas tuvo, ¿cierto? El videojuego con más ventas. Y ahí tenemos que es Auto 5, ¿sí? Auto 5 es el videojuego que en el año 2013 obtuvo la mayor cantidad de ventas para la plataforma PC3 y la plataforma X360, ¿no? 360, X360. Igual en PC2 ha sido uno de los videojuegos Vici City que también obtuvo una gran cantidad de ventas en el año 2001, 2002, ¿no? Tenemos allí. Entonces, ¿qué podríamos determinar de repente con este reporte? Hay que ponernos en las diferentes posiciones. Podríamos ser dueños de eh, alguna plataforma, ¿no? Y quisiéramos saber eh, qué videojuego consume más la población o los usuarios de nuestra plataforma. Primero, de qué género. Y luego, pues, cuál de ellos es el que más ventas ha obtenido para poder de repente lanzar una versión posterior, ¿no? Ahí tenemos hasta el 5, de repente podemos lanzar el 6, el 7, el 8. ¿Por qué? Porque es un videojuego que realmente ha obtenido bastante cantidad de ventas y como quizás ya no se ha seguido implementando, desarrollando, pues las ventas se han mantenido allí porque se han sacado nuevos videojuegos que no han sido para el agrado de la mayoría de jugadores. O quizá es uno de los videojuegos que más publicidad o marketing tuvo y por eso las personas pudieron enterarse de que existía este videojuego y de esta manera lo compraron, ¿no? Lo compraron porque les parecía interesante lo que se mostraba en la publicidad. Así que se tiene que observar y hacer un recuento histórico de qué estrategias se ocuparon para poder lanzar este videojuego y que llegue a la mayoría de usuarios que realizan o que compran, ¿no? Videojuegos. Entonces, todo esto depende también de lo que nosotros queremos analizar, evaluar por cada uno de los filtros que tenemos allí, ¿no? Y ya con eso vamos a poder tomar decisiones u observar de repente con más detalle cuál es la información que se cuenta de acuerdo a estos, por ejemplo, estas regiones y estos géneros que nosotros hemos seleccionado. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta o pregunta. Preguntas, consultas. Todo claro. Ya, muy bien. Muy bien, entonces perfecto. Vamos a guardarlo, ¿sí? Lo guardamos. Guardamos nuestro reporte.
Muy bien, una vez que hemos guardado, vamos a cerrar ya nuestro Power BI, ¿no? Ya hemos culminado aquí con la implementación de un reporte desde cero, desde la obtención de los datos, la limpieza y el desarrollo de un reporte completo. Así que vamos a cerrarlo y vamos a aperturar un nuevo Power BI que no contenga ningún tipo de información, ¿sí? Que esté vacío, que no contenga datos. Muy bien. En esta ocasión nosotros vamos a realizar la importación de una fuente. Vamos a importar una fuente que se encuentra en una página web, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros queremos importar información desde la web, es decir, algún cuadro estadístico, de repente alguna información importante que se encuentre en alguna tabla, algo que progresivamente se vaya actualizando. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento esa página actualiza, por ejemplo, cantidades, actualiza de repente información o va incrementando. Y como ustedes lo tienen enlazado directamente a Power BI, entonces cuando actualicemos nuestra información también en Power BI, va a verse reflejada esa actualización, ¿no? Esa información. Muy bien, voy a colocarles aquí una URL de una página web para poder importar nuestra información. Aquí les voy a compartir a través del chat, voy a compartirles el link para que ustedes se den cuenta que en Power BI nosotros también podemos importar un archivo desde la web. Recuerden que en Excel también nosotros podíamos importar o podemos importar fuentes desde la web, ¿no? Muy bien, entonces allí comparto la URL. Vamos a observar qué es lo que contiene. En esta ocasión contiene los departamentos del Perú, ¿cierto? ¿Y por qué les pasé esta URL? Porque lo que queremos importar de esta URL son los departamentos que se encuentran casi al centro de esta página, que contiene el ubigeo, la bandera, el departamento, el escudo, la capital, la población del censo 2017, la estimación del 2022, la superficie también de cada departamento, la creación y la ubicación. ¿Sí? Entonces, esta tabla que yo estoy observando ahora mismo en esta página web es la tabla que yo quisiera llevar para poder trabajar en Power BI. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos nosotros la URL, vamos a dirigirnos a Power BI. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ahí estamos ya dentro de Power BI. Y el primer paso que tenemos que hacer es importar la fuente, ¿no? Primer paso, importar la fuente. ¿Cómo importamos la fuente? Tenemos que dirigirnos a la herramienta que se llama obtener datos. ¿Sí? Nos ubicamos en obtener datos. Recuerden que aquí estamos desde cero importando otra fuente. ¿Qué tendríamos que seleccionar allí dentro de orígenes de datos comunes? ¿Cuál sería
el origen de dónde proviene nuestra información. Web sería. Web, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos que seleccionar el origen que es la web y luego dentro de este nos muestra una pequeña ventana flotante donde se está mostrando ya la dirección URL que tendríamos que colocar aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Pegamos aquí la URL que les proporcioné. Ustedes también deben copiarlo y pegarlo allí. Copien y péguenlo allí. Una vez que ya lo tienen copiado y pegado, vamos a dar clic en el botón que dice aceptar. Muy bien. Damos clic en aceptar. Y recordemos que cuando nosotros queremos importar una fuente desde la web, lo que se nos va a mostrar allí es todas las tablas que está reconociendo Power BI para poder traer o importar. No solamente está reconociendo la tabla que yo quisiera, que es donde contiene los departamentos del Perú, sino también está reconociendo algunas otras tablas, como podemos observar a la mano izquierda. Observen, tenemos tabla 1, tabla 2, tabla 4, hasta la tabla número 9, ¿sí? Hasta la tabla número 9. Entonces nosotros vamos a, tenemos que ir observando dónde se encuentra la tabla que nosotros necesitamos, ¿no? Vamos a observar lo que contiene la tabla número 9, por ejemplo. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Y contiene pues una tabla que también se encuentra en la página web que lo reconoce y que también podríamos importar, sin embargo, no es la fuente que nosotros necesitamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la tabla 8, que contiene información acerca de algunos datos, ¿no? Dentro de esta página. Y tampoco queremos importar esta fuente. Vamos ahora a observar la tabla número 7, ¿no? Aquí contiene el menú, que contiene de repente esta página, y que aquí sale como una tabla para poderla importar. Tampoco la necesitamos. Vamos ahora a la tabla número 6. Contiene también algunos datos que no requerimos o no necesitamos. La tabla número 5, ¿sí? La tabla número 5. Y tenemos aquí también algunos datos, ¿no? Como por ejemplo el menú también, pero con un poco más de información quizá, que también lo está reconociendo. Y la tabla número 4, que contiene todos los departamentos del Perú, incluida la información adicional que habíamos observado que tenía esa tabla, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la tabla número 3, contiene control de autoridades, etcétera. No queremos esa tabla. La tabla número 2 contiene, por ejemplo, los departamentos del Perú con la información que sí queremos importar. Y la tabla número 1 que contiene información que no necesitamos. Muy bien. Aquí dentro de lo que les he podido mostrar se observa la tabla 2, que es lo que quiero importar, y la tabla 4, que es lo que quiero importar. ¿Cómo decido yo cuál de las dos debo importar si solo tengo que importar una? ¿Cómo creen ustedes?
A ver, pensemos, ¿cuál de las dos tablas es la que yo debo importar? Me imagino que lo están haciendo junto conmigo. Sería la tabla 4, ¿no? Ya, ¿por qué creen que la tabla número 4 es la que tenemos que importar? Tenemos la 4 y tenemos la tabla 2. ¿Cuál de las dos debemos importar? ¿Y por qué? Si es la 4, ¿por qué tenemos que importar la 4? Si es la 2, ¿por qué deberíamos importar la 2? Y este es un aspecto importante porque en el momento que ustedes deseen importar una fuente desde la web, tienen que definir cuál van a importar porque les va a mostrar tal cual todas las tablas que se encuentran en esa página web y ustedes deben seleccionar cuál tienen que importar que contiene la información que necesitan. En esta ocasión existen dos tablas que contienen lo mismo. Exactamente no lo mismo, pero hay que decidir cuál importar, ¿no? Con cuál se va a trabajar. A ver, pensemos la 2 o la 4 y por qué. Sería la tabla 4 porque, o sea, los datos están mejor estructurados. Por ejemplo, en la tabla 2 hay como dos columnas sin ningún tipo de información. Tenemos la primera fila con nulos. Entonces yo creo que la tabla 4 es como que, si bien, o sea, la tabla 2 y la tabla 4 muestran casi la misma información, la tabla 4 se podría trabajar mejor, ¿no? Ya, pero ¿qué es más sencillo de trabajar? Allí, por ejemplo, en los espacios que aparecen nulos y blancos, esto es porque no importa imágenes, ¿no? Y recordemos que dentro de la página web, en esos nulos o vacíos es porque contiene el escudo, contiene la bandera, y como no los puede importar, pues los muestra en vacío. Pero ahora, ¿cuál de las dos tablas, ¿no? Si bien es cierto, la tabla 4 muestra la información sin esas dos columnas, pero hay un detalle, ¿no? Que es importante que de repente no lo tiene la tabla 4. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, en la tabla 2 las columnas tienen encabezado, ¿no? Muy bien. Y en la tabla 4 En la tabla 4 no lo tienen. Bueno, la primera fila, no lo tienen, sencillamente no lo tienen. no lo tienen, ¿cierto? Entonces, viendo ya este pequeño detalle de repente, ¿cuál creen ustedes que sería más conveniente importar? La 2. La 2. Muy bien. La 2. ¿Por qué? Porque la 2 sí contiene los encabezados y nosotros sí necesitamos realmente estos encabezados para saber qué contiene cada columna. Si bien es cierto, tenemos estas dos columnas que efectivamente están vacías, que ya les indiqué que es porque no está trayendo aquí está la vista web, no está trayendo los iconos, ¿no? Las imágenes.
pues lo podemos corregir, ¿no? Podemos realizar la limpieza y transformación de estas dos columnas y ya va quedando nuestra información como la necesitamos. Muy bien, entonces como ya sé que voy a importar la tabla número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la tabla número 2. La seleccionamos dando un clic en el checkbox de la izquierda. Bien, y damos clic en el botón que dice transformar datos. ¿Por qué en transformar datos? Porque quiero que me lleve directamente a Power Query. Muy bien, ya estamos allí dentro de Power Query. Ya tenemos nuestra información que acabamos de importar desde un sitio web, que son los departamentos del Perú. ¿Qué hacemos aquí? Por ejemplo, nos ubicamos y observamos cuáles son los errores que trae esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el primer error que ustedes observan? ¿Cuál es el primer error que observan? Para poder corregir nosotros los errores de una base de datos, tenemos que observar la base de datos, es decir, así como lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque Power BI no les va a decir aquí hay un error, no les va a mostrar en rojo o les va a indicar este es un error, corrígelo. Nosotros visualmente tenemos que ver cuáles son los errores que tiene nuestra base de datos, ¿no? A veces son imperceptibles, no nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa si no nos damos cuenta cuando nosotros ya hemos realizado la limpieza y nos damos cuenta cuando ya estamos haciendo el reporte? Pues fácilmente retornamos aquí a Power Query y hacemos la edición, la transformación, la corrección que se necesita, ¿no? Para que se muestre correctamente dentro de nuestro lienzo. Entonces, ¿qué observan ustedes aquí dentro de esta base de datos? ¿Cuál sería uno de los errores que está mostrando? La primera fila tiene nulos y bueno, también después muestra información que creo que no es relevante. Muy bien, tenemos nosotros la primera fila que contiene datos nulos e información que no se va a utilizar. Por lo tanto, tendríamos que eliminar esa primera fila, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la herramienta que dice quitar filas. Seleccionen la herramienta que indica quitar filas. Muy bien. Dentro de esta herramienta tenemos varias. Una de ellas es quitar las filas superiores, filas inferiores, quitar filas alternas, duplicados en blanco y quitar errores, ¿no? Y vamos a seleccionar en esta ocasión filas superiores porque pues queremos quitar la primera fila, ¿no? Que es una fila que se encuentra en la parte superior. Seleccionamos y nos va a arrojar una ventana donde nos indica que coloquemos el número de filas que nosotros queremos quitar de la parte superior. ¿Cuántas serán? Una. Una. Escribimos una y damos clic en aceptar. ¿Está bien?
Ahora sí, ya hemos quitado la primera fila y ya no se está observando allí. Muy bien, ya hemos corregido, por ejemplo, ese error. ¿Qué otro error tenemos? La columna bandera que no muestra nada. Ya, muy bien, las dos columnas que efectivamente no muestran ningún tipo de información, que en esta ocasión es la bandera y el escudo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nos dirigimos a esta columna que dice bandera, nos ubicamos allí y utilizamos la herramienta que dice quitar columnas. Damos clic en quitar columnas y ya se encuentra eliminada o quitada esta columna, ¿no? No se olviden que cada uno de los pasos que nosotros vamos realizando se encuentran ubicados en el panel de configuración de la consulta donde tenemos pasos aplicados. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento quizá podríamos eliminar, editar o cambiar algún dato dentro de Power Query y fue un error o de repente estuvo mal y podemos solucionar este problema viniendo a pasos aplicados, eliminando el paso o quizá editándolo, ¿no? Como corresponda según según el error que se percibió. ¿Qué más tenemos? Tenemos una columna más que se llama escudo. En esta columna, recuerden que también dentro de la web estábamos ubicando unas imágenes que no se han podido importar porque solamente importa texto y números. Así que vamos a seleccionar y también vamos a aplicar la misma herramienta que es quitar columnas. Damos clic aquí en quitar columnas. Y ya está, ¿no? Ya no se observa para nada la columna que contenía estos errores. Muy bien, ya hemos entonces ido modificando. ¿Qué más tenemos que modificar? Observen bien la fuente. ¿Qué más? Observen ustedes y determinen cuáles son los errores para que puedan corregirlos. Hay tres columnas que muestran información de población, entonces yo creo que nos tendremos que quedar solamente con una. Ujú, muy bien. Efectivamente, nosotros tenemos 3 datos de población y solo necesitamos una de ellas, ¿no? Así que, ¿cuáles son las 2 columnas que tendríamos que eliminar? ¿Cuál de las 3? Recuerden que había una información del 2017 y otra del 2022. Se supone que necesitamos la información más actual, ¿no?
Eso no quiere decir que si en algún momento ustedes quisieran la del 2017, para este caso, pues la puedan dejar. Así que vamos a tomar la decisión de dejar la población más reciente, que puede ser cualquiera de estas dos, población 1 o población 2, ¿no? Cualquiera de las dos podemos dejar. Así que vamos a eliminar las que no necesitamos. Una de ellas es la población. Y vamos a utilizar igual la misma herramienta de quitar columnas. Y vamos a quitar la población 2 también. Y ahora sí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que editar, que quitar? ¿Qué más? No sé si el año de creación sea relevante, se podría eliminar. Ya, muy bien, no lo vamos a necesitar. Así que también seleccionamos esta columna y la quitamos. La ubicación no contiene nada, todos los datos están en blanco. ¿Qué hacemos? La eliminamos también, quitar la columna. ¿Qué más? ¿Qué más? La superficie tampoco lo vamos a necesitar, así que también la eliminamos. La población sí, la vamos a necesitar. En la capital, bueno, de repente podría interesarnos el ubigeo sí, porque tendríamos que quizá relacionarlo con alguna otra fuente y es necesario. Pero aquí tenemos un par de errores más. ¿Cuáles son? En el campo departamento y capital hay registros que tienen, o sea, entre corchetes, información que no debería ir, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces vamos a editarlo como seleccionando donde se encuentre el error, ¿cierto? Y vamos a reemplazar los valores. En este caso sería simplemente por Callao. Copiamos, pegamos o simplemente escribimos la palabra. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a dar clic en aceptar. ¿Estamos? Muy bien, por acá tenemos también otros errores, así que los vamos a reemplazar y vamos a colocar la palabra correcta sin la que está entre corchetes, ¿no? Ahí está. Y damos clic en aceptar.
Muy bien, vamos con la siguiente, guacho. Hacemos el mismo procedimiento, reemplazar los valores. Y copiamos guacho y reemplazamos. Muy bien, damos clic en aceptar. Y ya está, ¿cierto? Y está nuestra información, pero aún falta un error más. A ver, 2 errores más faltan aquí. Determinen cuáles son los errores. En el formato de población son números, así que podría manejarse como formato de número entero. Muy bien, efectivamente. Aquí hay uno de los errores que tenemos que modificar, por ejemplo, en la población, como tenemos que detectar, no se olviden el tipo de dato, entonces tendríamos nosotros que cambiarlo a tipo de dato número entero. Pero observen qué sucede si nosotros le cambiamos al tipo de dato número entero. Surge un error, ¿verdad? Surge un error. ¿Por qué creen ustedes que surge ese error? Es que en los registros de población hay espacios, ¿no? Ya, muy bien, hay espacios. Entonces yo no podría transformar el tipo de dato de texto a número. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos aquí un tipo de dato de texto porque contiene espacios, cada uno de los registros o cada una de las celdas. Así que voy a eliminar el paso en el cual cambié el tipo de dato a número entero para poder corregir antes los espacios que existen entre cada uno de estos números. ¿Cuál sería la opción que tendríamos que hacer o la solución que se tendría que realizar allí para poder mantener nosotros la información como número? Y ya no se observen esos números, esos espacios entre los números. A ver, pensamos, ¿qué herramienta de las que ya hemos utilizado se podría utilizar aquí, ¿no? Para que podamos nosotros quitar esos espacios vacíos dentro de cada número. Con reemplazar los valores. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la herramienta reemplazar los valores. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo tendríamos que reemplazar los valores? Si nosotros reemplazamos, por ejemplo, el espacio, voy a hacer un espacio y lo vamos a reemplazar con 0 datos y doy clic en aceptar. ¿Qué pasó? Nada, ¿cierto? No se eliminaron los espacios en blanco. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces nosotros nos podemos encontrar con espacios un poco más duros que otros, un poco más difíciles de quitar. Y aquí es donde tendríamos que aplicar nosotros algo más avanzado que también contiene la propia herramienta de reemplazar los valores. Así que voy a eliminar este paso de valor reemplazado 3 porque no se ejecutó ningún tipo de cambio
y voy a seleccionar la misma herramienta, reemplazar los valores. ¿Ya está? Y aquí tenemos unas opciones que dice opciones avanzadas, ¿cierto? Opciones avanzadas. Y tenemos dos, coincidir con el contenido de toda la celda, reemplazar con caracteres especiales. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Seleccionar el carácter especial y el carácter especial que podría eliminar ese espacio en vacío sería el espacio de no separación. Espacio de no separación. Seleccionamos y automáticamente se está colocando aquí un código que significa que va a eliminar o va a buscar ese espacio de no separación para poder reemplazarlo y quitarlo, ¿no? Lo colocan allí, lo seleccionan. Muy bien. Y luego damos clic en el botón amarillo que dice aceptar. ¿Observan la diferencia? ¿Se pudo eliminar? ¿Lo pudieron hacer ustedes? Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, quizá? Ninguna. Muy bien. ¿Existe un error más? ¿Cuál sería el error? Último error que tendríamos que corregir en esta fuente. El formato, pasarlo a numérico. Faltaba ahí, creo. Ya, uno de ellos es cambiar el tipo de dato ahora, como ya hemos reemplazado nosotros, hemos quitado ya el error, ya podríamos entonces reemplazarlo por un número entero, ¿no? Como corresponde a la cantidad de población. Aún así, sigue existiendo errores. ¿Qué más? A ver, ¿qué más observan? Ya hemos corregido varias fuentes. Ahora necesito que ustedes puedan determinar cuáles son los errores para que en el momento que ya les toque utilizar las herramientas con otras fuentes puedan darse cuenta de forma inmediata cuáles son. ¿Qué más sería? La última fila, el último registro, porque, bueno, creo que está ya indicando al país Perú, ¿no? En sí, y su Ujú. capital Lima, su población de todo el país. Entonces, como estamos analizando departamento del Perú, creo que se podría eliminar. Exacto. La última fila que tenemos aquí dentro de esta fuente o base de datos es el total de la cantidad de población a nivel de país, pero no es necesario porque como el total, cuando nosotros colocamos toda la información, se va a realizar la suma de forma automática, entonces no necesitamos mantener este tipo de información aquí. Por lo tanto, vamos a eliminar esta última fila, ¿no? ¿Cómo? Vamos a aplicar también la herramienta de quitar filas
y ya no sería quitar filas superiores. En esta ocasión sería quitar filas inferiores, ¿no? Ya cambiaría allí. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra en la parte superior, sino en la parte inferior. Vamos a seleccionar, quitar filas inferiores. ¿Y cuántas filas tendríamos que quitar allí? Una. Una, ¿verdad? Una sola fila inferior. Damos clic en aceptar y ya está, ¿no? Ya tenemos lista nuestra información, ¿no? Nuestra información que nosotros vamos a necesitar, que en este caso son los 26. Bueno, aquí está incluido, ustedes saben, Lima Metropolitana, Lima Provincias, ¿no? Por eso es que se ha aumentado de repente un poco más la cantidad de departamentos, ¿no? que tenemos nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué otro error podríamos ubicar aquí? A ver, observen detenidamente y me indican cuál sería el otro error. Observemos. Nos falta solamente hacer un pequeño cambio y ya estaría listo. ¿Ya se dieron cuenta? El título de ese campo, pues, ¿no? Población, guión, bajo uno. Entonces creo que solamente sería población. Bueno, sí, no es digamos, un error, pero sí se puede modificar también. Ya, ¿qué más? Observen el tipo de dato de la población, es tipo numérico, está correcto, ¿verdad? Ahora, observen el tipo de dato de capital, es un tipo de dato texto, nos indica ABC, efectivamente está correcto. Y luego tenemos por otra parte el departamento ABC y está también correcto. Y tenemos su vigeo que nos dice ABC, que también nos indica que es un tipo de dato de texto, ¿cierto? Muy bien, entonces recuerden que aquí cuando nosotros hablamos de códigos, en este caso sería ubigeo, a modo de buenas prácticas lo vamos a dejar, ¿sí? Lo vamos a dejar como texto. Pero no se olviden que en cualquier momento ustedes pueden cambiar el tipo de dato. ¿Por qué? Porque de repente ustedes quisieran hacer algún filtro exclusivo, ¿no? Dentro de esta tabla, por ejemplo, quiero que me sume toda la población, pero no quiero que cuente Lima Metropolitana y Lima Provincia. Supongamos que eso sea nuestro requerimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un filtro. Y para poder hacer un filtro nosotros o alguna función utilizando DAX, tendríamos que convertir esta columna en numérica, ¿sí? Para que pueda reconocerlo cuando vamos a aplicar este tipo de funciones que son tipo numéricas. De lo contrario, por el momento lo vamos a mantener como ABC, ¿cierto? Y listo, ya tendríamos nuestra fuente, una fuente que hemos importado de la web. ¿Cómo nos damos cuenta de dónde o a dónde pertenece esta fuente? Simplemente nos dirigimos aquí donde dice pasos aplicados y vamos a seleccionar origen y aquí nos indica, observen, en la parte superior tenemos nosotros entre comillas lo que viene a ser la URL. ¿Sí? Ahí está la URL
de donde hemos podido importar nosotros la información. Si en algún momento les muestra algún error, eso quiere decir que quizá la URL ya no exista, el dominio de repente dejó de funcionar, o de repente han comprado un nuevo dominio y se encuentra alojada en otro lugar con otra extensión. ¿Qué tenemos que hacer? Editar. Venimos aquí dentro de Power Query e iniciamos la edición del origen para que se coloque ahora la URL donde se encuentra actualmente esa página o esa tabla de donde habíamos importado inicialmente la información. Claro, puede ser cualquier información que nosotros hemos importado, no necesariamente solo los departamentos del Perú, ¿no? Puede ser cualquier otra. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen preguntas. ¿Ninguna? Muy bien, entonces ya tenemos allí, ya hemos culminado con esta fuente importada de una página web. Y vamos a dirigirnos a la pestaña de inicio y vamos a cerrar y aplicar. Aquí inicia, carga unos segundos para completar los diferentes cambios que hemos realizado en esta fuente, ¿no? Ahí tarda unos segundos de repente. Y ya está listo, ¿no? Ya está lista nuestra información. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestra tabla. Bueno, olvidamos cambiarle el nombre a la tabla para que nos indique. Vamos nuevamente a Power Query para cambiarle el nombre, ¿ya? Nos dirigimos a Power Query. Y vamos a editar el nombre de la tabla 2 por Departamento del Perú. Departamentos del Perú. Una vez que ya lo tenemos, damos clic nuevamente en cerrar y aplicar. Y ya nos editó el nombre de nuestra tabla, ¿no? Aquí está. Ya tenemos departamentos del Perú, no se observa bien. Voy a ampliar aquí la pestaña y ya lo logramos observar. Muy bien, tenemos aquí los 4 campos que hemos podido de repente dejar nosotros para que se observe, ¿no? Para poder trabajar la información. Ahora, esta tabla que nosotros hemos importado, podemos visualizarla dentro de la pestaña también de los datos. Y si, por ejemplo, nosotros no necesitamos alguno de estos campos que se está mostrando aquí, que puede ser la capital, de repente solo necesitábamos los departamentos, pero hemos decidido dejar la capital por si en algún momento nosotros necesitáramos quizá esta información para poder colocar la cantidad de población por capital, ¿no? O en algún otro momento quisiéramos colocar. Entonces, como en esta ocasión, por ejemplo, se supone que no la necesitamos, tenemos que ocultar este campo. ¿Cómo ocultamos el campo? Nos colocamos en el panel de campos. ¿Y qué tendríamos que hacer allí? Voy a ampliar aquí un poco para observar mucho mejor. Y tenemos a la derecha de cada uno de los campos de la tabla Departamentos del Perú un pequeño ojito que actualmente se muestra activo, ¿no? Se está mostrando la información, pero si quisiéramos nosotros quitarlo, o sea, ocultar ese campo, vamos simplemente a tener que dar un clic, damos un clic en capital, en el ojito, y ya se estaría ocultando ese campo, esa columna. Actualmente podemos observar nosotros
esa columna dentro de esta vista de datos, pero ¿dónde es que realmente se está ocultando este campo? Es dentro de la vista del informe. Aquí tenemos la vista del informe y observen los campos, tenemos 3. ¿Cuál es el campo que ya no se observa? Capital. ¿Cuál? No se observa capital. Ya no se observa la capital, ¿cierto? Ya no lo podemos observar. Entonces, ¿por qué realizamos quizá o por qué tomamos la decisión de ocultar algunos campos? Porque actualmente, por ejemplo, tenemos solo una tabla que contiene los departamentos del Perú, pero cuando nosotros importamos grandes bases de datos, pues nos llenamos de varias fuentes, tablas, y al momento de querer ubicar algún campo específico, pues resulta un poco más complicado, tedioso estar ubicando dónde se encuentra ese campo. Y ustedes saben que dentro de cada una de las tablas existen varios campos o varias columnas que nosotros no vamos a utilizar, no vamos a necesitar y estarían realizando o estarían ocupando un espacio aquí que de repente si los ocultamos están minimizando, ¿no? Y podemos observar mucho mejor la demás información que sí vamos a utilizar. ¿Por qué estos campos los ocultamos? ¿Por qué de repente no lo eliminamos? Es por lo que les dije, quizá en algún momento lo vamos a necesitar y si lo eliminamos ya sería un poco más complicado retornarlo porque quizá ya hemos realizado unos pasos adicionales que nos resulta bastante complejo poder eliminar y retornar esa columna. Así que en muchas ocasiones nosotros decidimos mantener algunas columnas que la verdad no vamos a necesitar, pero como dudamos si es que la vamos a utilizar o no, la mantenemos, ¿no? La dejamos allí y lo más conveniente es simplemente venir y ocultar el campo para que ya no se muestre en la vista del informe. ¿Qué pasa si yo decido, ya tengo aquí mi reporte y luego me indican, pero por favor necesito que me coloques las capitales, no por departamento, quiero saber la capital de cada uno de los departamentos? ¿Qué hacemos? Es bastante sencillo, simplemente retornamos a la vista de los datos. Bien, y me dirijo nuevamente a capital y vuelvo a dar un clic aquí en este ojito y si me doy cuenta, vamos nuevamente a la vista del informe y ya se está observando la capital. Ya se estaría allí observando. ¿Sí me dejo entender allí? ¿Está claro quizá ahí o todavía no? Sí, sí está claro. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna. Aquí con esta fuente que nosotros estamos utilizando, la vamos a necesitar de repente posteriormente para poder trabajar con otra información, ¿no? Ustedes también la pueden utilizar con cualquier otra base de datos, ya tienen ahí los departamentos y de repente quieren importar otra tabla, pueden utilizar aquí este trabajo que ya tienen e importar cualquier otra fuente. Recuerden que aquí no se puede realizar un modelado de datos. ¿Por qué no se puede realizar un modelado de datos? Porque es una única fuente. Nos vamos a la vista del modelo y solamente tenemos una tabla. Pero ustedes fácilmente pueden seguir importando más tablas y enlazarla con los departamentos del Perú. Claro está que debe contener un código, una columna que permite enlazar una tabla con otra, ¿no? Entonces, eso sería allí lo que tendrían que hacer. Por lo pronto, vamos a guardar
el trabajo que hemos realizado aquí, ¿no? Igual les puede servir en algún momento porque ya está limpia la información y los departamentos del Perú normalmente son bastante utilizados con varias fuentes. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene negocios en todo el país, ¿no? Muy bien, entonces si no existen más preguntas, dejamos hasta aquí nuestra clase del día de hoy y nos vemos el día domingo, si Dios quiere. Guarden, por favor, su información. Ya, muchas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.